somos para como ir conociéndonos. No, pues las que quieran presentarse y las que quieran decir su nombre, pero por seguridad, por favor, prendan las cámaras o al menos preséntense, porque es que sabemos que este conversatorio, como que al ser del feminismo radical, hay mucha gente que le tira hate. Entonces, pues por seguridad, que queremos saber con quiénes estamos hablando, ¿no? Y ya. Bueno, pues hola, yo soy Adriana, tengo 16 años, hago parte de Sorecer ya hace casi un año y pues no me considero todavía de ninguna rama y espero aprender mucho sobre esta rama. Bueno, pues yo soy María José Laverde Mena, tengo 17 años, pertenezco a Sorecer y soy simpatizante del feminismo radical y pues estoy muy emocionada por este conversatorio. Hola, mi nombre es Paloma Monroy, no estoy en mi casa, pero igual desde acá pues viendo el conversatorio, no sé si tenga buen internet. Yo tengo 15 años, también soy simpatizante del feminismo radical y también hago parte de Sorecer. Listo, no sé si nuestra invitada se quiere presentar como para ir dando contexto. Hola a todas, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo me llamo Elisea, soy una feminista radical, hago contenido en TikTok, tengo 16 años y soy de México. Mucho gusto. Me da mucho gusto conocerlas y tenerlas acá a todas. Muchas gracias por haberme invitado principalmente. Vale. Ya son las 6:10, entonces yo creo que ir empezando porque es como una exposición bastante larga, entonces voy a empezar a presentar. Sí, un segundo. Qué pena te interrumpo, también queríamos recomendarles tener a la mano algo para anotar si tienen dudas o cuestiones para exponerlos en el espacio del conversatorio. También dejarles como claro que no aceptamos estos términos de TERF ni nada de eso. Por favor, si van a participar o tienen alguna duda, lo hagan desde el respeto, porque es más que todo un espacio pedagógico. Y ya. Y vamos a empezar haciendo como una nube de ideas sobre qué consideramos que es el feminismo radical, como para ir definiendo, ¿no? Entonces ya les paso el link para que vayan diciendo. Listo, ahí ya les envié el link para que anoten qué creen que es el feminismo radical o qué se les viene a la cabeza cuando decimos feminismo radical, y voy a presentar pantalla como para que vayamos viendo lo que se va poniendo ahí. A ver, compartir.
Listo, yo creo, para las chicas que van entrando, de pronto les voy a enviar el link para que vuelvan a... Estamos poniendo que se nos viene a la cabeza cuando se habla de feminismo radical, y ahí ya hay varios conceptos, está la abolición, el separatismo, no sé por qué dice reformista, me parecería interesante saber por qué pusieron reformista, raíz de la opresión, cambio drástico, rama del feminismo poderosa, algo extremo. Normalmente el feminismo radical se confunde como con algo extremista, pero en realidad raíz significa, digo, radical significa raíz. Entonces, para ir aclarando esas cosas. Acabar con la desigualdad, raíz de la opresión. En general, son buenos conceptos y no sé si ya paramos con la nueva ideas, quedó así. La voy a subir a Celeste, acabar con la desigualdad. Listo. Vamos a empezar ya con, pues como con la parte de la exposición. Tendremos una parte que es como para debate, para las chicas que no entraron cuando hablamos de las reglas. Bueno, ¿están viendo la presentación ahí? Por favor, me avisan. Sí, Pi. Sí. Para las chicas que no entraron cuando se habló de lo de las reglas, es que básicamente durante las diapositivas, o sea, lo que vamos a explicar, tienen como 3 intervenciones, máximo de 1 minuto, como para no alargar mucho la reunión. Y luego en el espacio del debate se tienen 3 minutos para poner sus ideas y una réplica de 1 minuto, más o menos. Entonces, listo. Yo creo que ya empezar. Recuerden que si tienen, tienen que pedir la palabra por el chat y lo mismo si tienen preguntas, tienen que pedir la palabra. Sí. La moderadora va a estar pendiente de eso. Entonces, listo, vamos para empezar a hablar un poco del feminismo radical. Vamos a contextualizar qué es y pues lo que plantea. Bueno, entonces básicamente el feminismo radical es una rama del feminismo que plantea que la raíz de la opresión de las mujeres es el patriarcado, entendiendo el patriarcado como un sistema de opresión donde el sexo femenino es oprimido mediante el género y, como dice ahí, sobre su forma de ser, vestir y actuar. Y como les dije, entonces el patriarcado pone como autoridad al varón en lo que sea el predominio de los hombres sobre las mujeres en cualquier ámbito social, político, económico, etcétera. Esta rama se enfoca en la opresión sexista y plantea la abolición de los sistemas de opresión y explotación de las mujeres. Tenemos también que saber que el feminismo radical es un feminismo anticapitalista porque se posiciona en contra de la explotación o opresión, incluida de las clases obrera, y sabiendo que la alianza que se forma entre el patriarcado y el capitalismo. Bueno, en el marco teórico del feminismo radical, este fue inspirado por 2 obras fundamentales escritas en 1970, que son Política Sexual de Kate Millett y Dialéctica del Sexo de Sulamit Firestone. Estas 2 son obras que acuñaron conceptos fundamentales para el análisis del feminismo, como patriarcado, género y casta sexual. Entonces, bueno, como sabemos, Sulamit Firestone fue la primera en llamar radical al feminismo radical y quería decir que había que ir a la raíz y al fondo del problema. Decía que la opresión empieza en el espacio privado. Lo mismo Kate Millett, que escribió Política Sexual. Y por último también tenemos a Carol Hanisch, que es una mujer originaria de Estados Unidos, nacida en 1942, que es considerada también como una de las fundadoras del feminismo radical, y a ella se le atribuye la popularización de la frase "lo personal es político", debido a un ensayo de ella que tiene su nombre. Y en este resalta la importancia de los grupos de toma de conciencia de mujeres y como muchos de los aspectos de las vidas de estas, que hasta entonces eran considerados pertenecientes a la vida privada, tenían un trasfondo, profundamente político. Listo. Entonces, como que lo que plantea Paula, más o menos, es que en el feminismo radical se fue planteando y sobre todo en Norteamérica en los años 60
Digamos que en este momento era un momento muy álgido para los movimientos sociales y políticos de la época, como que en Norteamérica estaba la crisis económica, se crearon movimientos como en contra de la guerra, pacifistas, de todo tipo. Entonces, como que el contexto histórico es este, ¿no? El origen del feminismo radical también se remonta a que supuestamente, o sea, vamos a hablar de olas, pero igual desde el decolonial no se contemplan las olas, ¿no? Entonces, como que la primera ola era una ola muy liberal, muy hegemónica, en la cual las mujeres norteamericanas y europeas exigieron el voto y todo eso. Entonces, esta parte en la cual se dividen el feminismo radical y liberal se considera la segunda ola, ¿no? La segunda ola del feminismo. Bueno, en esta división se puede ver claramente que el feminismo liberal sigue por la línea de lo institucional, ¿no? Entonces vamos a reformar las leyes para que las mujeres quepan dentro de la política y quepan dentro del Estado, no aboliendo el Estado como un sistema de opresión o como una forma en la que el patriarcado se expresa, sino como una forma en la que las mujeres deben encajar. Eso es lo que más o menos plantea un feminismo liberal institucionalizado, ¿no? Y lo que plantean los feministas radicales es como una mirada hacia adentro y más profunda sobre las relaciones sociales de las mujeres. Entonces, las relaciones entre mi marido, cómo es que las mujeres se quedaban lavando y planchando todo el día. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la institución? ¿No? Entonces, ahí es donde se plantea la frase lo personal es político, ¿no? Entonces, las mujeres empiezan a cuestionar la heterosexualidad impuesta, empiezan a cuestionar sus relaciones sexuales, lo que plantea Carmilet en la política sexual y cómo el patriarcado se mete incluso en nuestras relaciones sexuales. Entonces, esa fue como la división y el feminismo radical de los años 60 en Estados Unidos se ve muy marcado y tiene como mayor característica las movilizaciones gigantescas de mujeres, los grupos de estudio y los grupos de apoyo. Y pues eso era como lo que planteaba el feminismo radical, una apuesta a la unión de las mujeres desde la no institucionalización. Luego esto se ve más marcado en Latinoamérica y ya les voy a explicar que más adelante se habla sobre el proceso del feminismo radical en Latinoamérica, entonces ahí lo vamos a desglosar un poco más. Bueno, chicas, entonces yo les voy a hablar en qué se diferencia el feminismo radical del feminismo liberal. Como primer punto, pues su objetivo, ya que el feminismo radical radica como tal en abolir la problemática de raíz, ¿no? De allí viene su nombre. Radical no es como sinónimo de extremista, sino al contrario, es sinónimo de raíz, ¿no? De abolir la problemática de raíz. Como por ejemplo eliminar lo que es la prostitución, la pornografía, el capitalismo y en general la construcción del sistema patriarcal, ¿no? El objetivo del feminismo radical es liberar a la mujer del sistema, ¿no? Y en cambio, por otra parte, el objetivo del feminismo liberal es más como modificar y mejorar la realidad ya existente. Es decir, el feminismo liberal lo que hace es, como por decirlo así, trabajar con el sistema que ya existe, con las leyes que ya existen, y lo que busca es como modificarlas para que de cierta forma las mujeres entremos allí, ¿no? Como mejorando, por ejemplo, las políticas laborales, económicas, etcétera, ¿no? Segundo, la concepción del hombre. Lo que es el feminismo radical el feminismo liberal considera al hombre, literalmente al hombre, hablando de los hombres, una víctima más de lo que es el sistema, ¿no? Como que se dice que ellos también son oprimidos o afectados por el sistema. Sin embargo, en el feminismo radical comprendemos que el sistema del cual formamos parte es un sistema específico de dominación por parte del hombre. Es decir, que, por ejemplo, se sabe que el sistema es patriarcal, ¿no? Y entonces este sistema patriarcal usa al hombre como herramienta para llegarnos a oprimir a nosotras. Un ejemplo es, por ejemplo, no sé, en un matrimonio,
Obviamente el sistema patriarcal no es un ente literal que nos pueda afectar directamente, entonces lo que hace es usar al hombre. ¿Para qué? Para tal vez maltratar a su esposa, para poder oprimirla. Lo que hace el sistema patriarcal es que le da soportes a los hombres, por decirlo así, los cubre, sí, es como que así se concibe al hombre desde el feminismo radical, ¿no? Como una herramienta del sistema patriarcal para oprimirnos. Eh, Tercero, se diferencian en la concepción de la política. Como les decía ahorita, el feminismo liberal se ocupa de lo que son las cuestiones como con determinación más política, como por ejemplo la posición de la mujer en el mundo laboral. Eh, en cambio, por otra parte, el feminismo radical observa que ante la nueva legislación o el sistema ya existente, la opresión de la mujer continúa siendo notoria y que esta opresión se nota en agresiones, violaciones, en las diferentes relaciones heteronormativas, etcétera. Y de allí pues se desglosan lo que son los tipos de violencia hacia la mujer, ¿no? Y pues por ello se establece desde el feminismo radical el lema de lo personal es político, ya que empieza a tratar temas de índoles más personales. Y por último, en lo que se diferencian estos dos feminismos es la posición social, ¿no? Por ejemplo, el feminismo liberal suelen formar parte de activistas como más privilegiadas en la sociedad, por decirlo así. Un ejemplo es Emma Watson, ¿no? Todas, creo que casi todas la conocemos. Y pues ella es un ejemplo de una feminista liberal, ella es obviamente privilegiada, mucho más que nosotras o que otras mujeres, y pues ella tiene cierta posibilidad de tener poder, de tener dinero, de ser blanca, etcétera, ¿no? Y en cambio, las mujeres que forman lo que es el feminismo radical son mujeres que posiblemente sufren de dobles o triples opresiones, como lo pueden ser, no sé, mujeres de la clase obrera, mujeres negras, mujeres campesinas, etcétera. Vale. Listo, entonces ahora vamos a hablar un poco más sobre el proceso de feminismo radical en Latinoamérica. Y para eso vamos a dar con un poco de contexto histórico. De lo que estaba diciendo Nicole, quiero rescatar que en un principio, de hecho, el feminismo radical sí fue constituido por mujeres pues blancas, hegemónicas, y como teoría al principio de los 60 en Norteamérica, pues obviamente fue construido por mujeres hegemónicas, ¿no? Blancas. Pero pues sin embargo que analizaron muy bien lo que significaba nacer mujer en esta sociedad. Entonces, de todas maneras, lo que hace el feminismo radical al llegar a Latinoamérica y el Caribe es cómo contextualizar esas realidades que viven las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, las mujeres afro, dentro de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿qué significa nacer mujer y qué significa nacer mujer negra dentro de estos contextos patriarcales, ¿sí? Entonces, cuando llegó el feminismo radical a Latinoamérica, y como el mejor ejemplo que les puedo dar sería el feminismo autónomo, que es como un feminismo que rescata mucho el recogerse entre mujeres, en lo que planteaba las feministas norteamericanas de los 60, que es como la reunión, la movilización, y más allá de la academia, ¿no? Porque como que antes era muy académico, y eso es lo que reclaman muchas feministas decoloniales, y es que la academia no es la única forma de movilización, no es la única forma de aprendizaje o de conocimiento. Entonces, como que el feminismo radical, al adaptarse acá, aplica este análisis, este marco teórico de la interseccionalidad, ¿no? Se hace la construcción de un feminismo antirracista y anticapitalista, teniendo en cuenta las realidades de las mujeres, y se hace sobre todo una crítica a la institucionalización del feminismo, algo que ya se venía dando, pero sobre todo en América Latina, pues teníamos pues gobiernos bueno, voy a dar contexto de Latinoamérica en los 70.
Y es que en esa época, al igual que en Norteamérica y Europa, había mucha movilización social, muchos movimientos, sobre todo aquí porque respondíamos a las dictaduras militares que hubieron en los 50. En el caso de Colombia, la dictadura Rojas Pinilla, y en demás. Entonces, como que había una respuesta a toda esta violencia estatal, había una respuesta a toda esta represión del Estado, por lo cual se crearon muchos movimientos políticos y el feminismo tuvo una oportunidad de desarrollarse muchísimo más fácil dentro de nuestros contextos, ¿no? Entonces, lo que hizo el capitalismo y lo que hizo el patriarcado fue adueñarse de esos, o sea, buscar la manera de adueñarse de esos movimientos que se están desarrollando, institucionalizándolos. Y un ejemplo de estos podría ser, digamos, la conferencia de 1975 de las Naciones Unidas en México, creo que fue, en el cual se planteó la agenda de la mujer, ¿no? Como que esta ONU, esta Naciones Unidas, una institución sumamente patriarcal, dijo, yo voy a tomar el feminismo y lo voy a adaptar al Estado, que también es una institución patriarcal, para hacer creer a las mujeres que hay una agenda que se preocupa por ellas, tal. Pero ¿qué hizo esta agenda? Esta agenda lo que hizo realmente fue desmovilizar totalmente todo lo que llevábamos haciendo las feministas, pues yo no estaba vivo, pero las feministas en los 70, que eran las movilizaciones masivas, las reuniones de estudio y los grupos de estudio, todo esto, lo pasó a la institución, ¿no? Entonces, en la alcaldía ya hay una casa de la mujer, entonces ya el feminismo se está haciendo y ya nos estamos preocupando por las mujeres. Pero esta agenda política realmente se olvidó de las mujeres, porque ahora habla de las diversidades sexuales, ahora habla de los métodos anticonceptivos, todo menos la conceptualización de la mujer. Y este tema es un tema que lo explica muy bien y es un texto corto que es como una mezcla entre feminismo radical y colonial que se llama El feminismo en la era del neoliberalismo hegemónico y que plantea cómo la tecnología del género quiere descentralizar el sujeto mujer. Entonces, les voy a leer un fragmento, esperen si lo busco. Espérense. Bueno, no es causal que la descentralización del sujeto mujer por la tecnología de género es reforzado por una nueva corriente feminista que viene tanto de Europa como de Norteamérica denominado feminismo postestructural, que plantea una crítica a la teoría de la diferencia sexual, cuestiona que la biología sea una determinación en la conformación de la identidad y afirman que la corriente de la diferencia es incapaz a plantear nuestro futuro a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que lo que hizo la institucionalización fue... Por el chat están preguntando que si puedes repetir el nombre. Se llama El feminismo en la era del neoliberalismo hegemónico. Ahorita lo escribo y si quieren me pueden enviar sus correos y yo se los envío. Es un texto bastante corto, pero está lleno de información y es genial. Bueno, básicamente habla sobre que toda esta corriente postestructuralista, ya lo escribí, plantea que la biología ya no hace parte de nuestra opresión, realmente lo que nos oprime es un sistema y ya no se habla del sistema, el sistema patriarcal, sino de un sistema sexo-género. Y les voy a leer un poco también de otro documento sobre lo que plantean las autónomas, del feminismo autónomo, y dice, en vez de hablarse del sistema patriarcal, se habla de un sistema sexo-género y se teoriza las relaciones sociales del poder en el sexo. Se basa en la organización o división de trabajo siendo socialmente construidos el cuerpo y el sexo biológico como una marca que legitima el sexae. ¿Qué es el sexae? Es la reducción social, espérense, basada en la apropiación individual y colectiva de las personas de un grupo por las personas de otro, para diferenciar a estas personas en un sistema de marcas tomando y exacerbando para tales fines, en este caso los órganos genitales. Estas autónomas lo que quieren decir es que se pasó a hablar de un patriarcado a un sistema sexo-género, como diciendo, no, ustedes ya no tienen un sistema que las oprima, sino es este sistema sexo-género, ¿sí? Como diciendo, su biología ya realmente no es lo que las oprime, no es porque las oprimen, porque realmente en la biología, o sea, al nacer, se nos imponen cosas y el género es cómo nos oprime, ¿no? Y la biología es el por qué.
Entonces, eso es lo que plantea como el neoliberalismo y la institucionalización del feminismo en general en América Latina, y es una crítica que hacen los feministas radicales, los feministas autónomas y los feministas decoloniales de América Latina. Entonces, para dejarlo ahí, porque es un tema bastante largo que se podría debatir en otro o más tarde. Sofía, hay una... Ahorita se hacen esas preguntas. Dime. O las hago, o las respondo ya. Pues, o sea, siento que es una pregunta que tiene que ver, pero respondo la pregunta de una. Voy a Pues responderla. Porque las chicas pueden formar parte del feminismo radical. A pesar de que estaba hablando de otra cosa, te voy a contestar, pero bueno. Como ya has venido escuchando durante el conversatorio, nosotras, las feministas radicales, nos enfocamos en la opresión sexista, y al ser radicales nos basamos en la opresión de raíz, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en común todas las mujeres que hemos vivido? ¿A raíz de qué? ¿No? Entonces, a raíz del sexo, a raíz de que desde que nacemos se nos imponen unas cosas, entonces somos oprimidas por nuestro sexo biológico. Entonces, las mujeres radicales plantean esto, y por eso toman de sujeto político a las nacidas con sexo femenino. Entonces, por eso no entran como sujeto político en el feminismo radical, y pues hay que entender que dentro de los feminismos, para decirlo así, hay muchos sujetos políticos distintos. Digamos, en el anarcofeminismo no entran las mujeres policías, o en el afrofeminismo no entran las mujeres blancas. Entonces, es porque cada feminismo como que se especializa o se enfoca en una forma de opresión, en una forma de liberación de la mujer. Y en el caso del feminismo radical, nos enfocamos en la opresión sexista que sufren las mujeres. Esas preguntas las podemos dejar un poquito para después, porque son más avanzadas, por decirlo así, para el debate o algo así. Entonces voy a cambiar de diapositiva. Pero voy a responder la última que hicieron, ahí se la están respondiendo porque se llama radical, porque lucha contra la raíz de la opresión, que es el patriarcado. bueno, chicas, entonces vamos a continuar con qué es el abolicionismo. Y pues en términos generales se entiende por abolicionismo a la corriente de pensamiento que propone la abolición del sistema penal. Se dice que se trata de una postura muy radicalizada. Vuelvo y enfoco acá. Radical no es sinónimo de extremista, sino de raíz, de solucionar el problema de raíz. Por lo tanto, el abolicionismo es una alternativa a la política criminal. Eh, el nombre proviene, o el término abolicionista proviene de las luchas en torno a la legalidad o no de lo que fue la esclavitud en el siglo XIX y más tarde sobre la pena de muerte, ¿no? Allí fueron sus inicios. Y la presentación con fuerza del abolicionismo a nivel mundial se dio en el año 1983. No es fácil definir qué es el abolicionismo, y no solo por sus diferentes tradiciones intelectuales, sino porque el abolicionismo es al mismo tiempo un movimiento social, además de una perspectiva teórica, ¿no? Y desde el abolicionismo en el feminismo, o como tal, el feminismo abolicionista, por ejemplo, en sus inicios luchaba por lo que era la abolición de la prostitución y de la pornografía. Sin embargo, la situación actual, como se sabe, el sistema cambia, ¿no? El sistema nos empieza a oprimir de formas nuevas, y por lo tanto también se agregó lo que es la abolición del alquiler de vientres y todo lo que es la explotación sexual y reproductiva de las mujeres. Sin embargo, también los intentos de la ideología de las identidades que intentan borrar a las sujetas políticas del feminismo, o sea, las mujeres, nos ha obligado también a incluir lo que es la abolición del género. Me gustaría recalcar, pues el feminismo y en general, abolir no es lo mismo que prohibir, porque, por ejemplo, en el caso de la prostitución, prohibir no es el camino, no es la solución, ya que las afectadas serían las mujeres que ejercen esta actividad, ¿no? Entonces, abolir no es prohibir. Lo que se busca es, de cierta forma,
modificar las leyes para que se pueda como condenar a, por ejemplo, los proxenetas y lo que son los clientes de estas mujeres, ¿no? Desde el feminismo no se juzga, sino al contrario, se defiende y se trata de proteger a lo que es, por ejemplo, la mujer prostituta y no de castigarla, ¿no? Como se piensa. Y pues abolir en general no es, pues vuelvo y recalco, no es prohibir. Y pues hablar desde el abolicionismo tampoco es tan fácil, ¿no? Hay que saber que para poder abolir, por ejemplo, lo que es la prostitución, que es una problemática muy gigante, también se tienen que reformar leyes o incluso sacar nuevas leyes, nuevos proyectos para que de cierta forma podamos proteger a las mujeres de las que prostituirse es su sustento. Entonces, pues ya. Yo quiero decir algo y es que lo que ustedes están diciendo por chat son aportes muy chéveres que podemos discutir ahorita, pero ahora mismo estamos como terminando la exposición de lo que es el feminismo radical, las herramientas, todo eso. Entonces me parece un poco irrespetuoso que se pongan a, digamos, a sacar preguntas fuera de contexto cuando estamos explicando algo en específico, ¿no? Entonces creo que tenemos un tiempo para el debate y ya casi vamos a terminar con esto para que puedan plantear pues sus preguntas, sus dudas y por favor les recordamos que lo hagan desde el respeto y que estén abiertas al cuestionamiento porque si entramos con una visión muy cerrada de yo solo creo esto y es verdad, pues realmente no vamos a entender como la posición de lo que plantea este feminismo. Yo quiero comentar algo y pues es de acuerdo a lo que yo estaba hablando, ¿no? El alquiler de vientres, quisiera explicar pues por qué está mal y pues de cierta forma entiendo que muchas nos confundamos al principio de decir, bueno, ¿y por qué eso está mal, no? Porque nos han implantado tanto en la cabeza como que un cuerpo se puede comprar y se puede mercantilizar, que lo normalizamos. Sin embargo, hay que saber que alquilar un vientre hace parte de las violencias reproductivas de las que sufrimos las mujeres. Las mujeres no somos incubadoras y parir no es fácil, pasar por el proceso de un embarazo no es fácil y dejar a tu hijo o hija tampoco es fácil. Entonces, todo eso conlleva muchas cosas, tanto físicas como psicológicas, para las mujeres y por eso, pues, desde el feminismo radical se busca abolir esta práctica. Ok, ahora vamos a hablar sobre cómo aplicar el abolicionismo. De género, dejar de asociar la feminidad con la mujer y la masculinidad con los hombres. Dejar de perpetuar el género. La pornografía, dejar de consumir esta, ya que si no hay demanda, no hay oferta. Por lo tanto, si dejamos de financiar esta industria, para de crecer. Para la prostitución, penalizar al cliente más no a la mujer, es decir, ver al cliente como un delincuente por pagar servicios sexuales. Actualmente en 2 partes del mundo ejercen la abolición, Suecia y París. Pasa lo mismo que la pornografía, si no hay demanda, no hay oferta. Ahora, ¿qué quiere abolir el feminismo radical? El trabajo sexual. Este explota sexualmente a mujeres y niñas. El consentimiento no puede ser comprado. En esta práctica se genera una dependencia económica por parte de la mujer. La industria de la pornografía y la prostitución sexualiza, infantiliza y convierte en fetiche el cuerpo de mujeres y niñas. Además, dentro de esta existen violaciones, abusos y traumas. Vientres de alquiler, respecto a esa pregunta también, es explotación reproductiva hacia la mujer. En esta práctica se basa en pagarle una cierta cantidad a una mujer para que geste un bebé. Las mujeres que se someten a este son de bajos recursos, personas ricas comprando el vientre de una mujer que necesita este dinero. Además de que se ha podido llamar esclavitud del siglo XXI. Género. Es una fuente de desigualdad y opresión porque a nosotras las mujeres nos oprimen por nuestro sexo biológico a través del género, además de que es jerárquico, es decir, el masculino es el dominante y el femenino el subordinado. El masculino es el que tiene que diferenciarse del femenino para que se mantenga la relación de poder. Si
Se pretende abolir el género para que las personas podamos elegir lo que nos guste sin ser imposiciones, además de que la feminidad trata sobre ser sumisa, obediente, calladas, etc. Por lo tanto, sigue perpetuando ideas patriarcales. Sí, exacto. En los vientres de alquiler nos ven como una incubadora. Explotan a mujeres demasiado. Hay un caso en donde una pareja heterosexual tiene 20 hijos por vientres de alquiler, obviamente explotando a sus respectivas madres. Bueno, entonces vamos a conocer un poco sobre algunas autoras y sus aportes más importantes hacia el feminismo radical. Tenemos obviamente a Zulami Princeton, que como les dije al principio, ella fue la encargada de llamar radical al feminismo radical. Y ella quería decir que había que ir a la raíz y al fondo del problema. Ella escribió La dialecta del sexo y este libro crea 3 conceptos muy importantes para el feminismo: patriarcado, género y casta sexual. Tenemos a Kate Millett, que nació en 1934 en Estados Unidos y murió en el 2017. Kate escribió en 1969 la primera tesis doctoral sobre el género, que se llama Política Sexual. Este libro se publicó en 1970 y fue todo un éxito. Kate habla de las relaciones de poder entre hombres y mujeres y de cómo el sexo es personal, pero también social y político. Y por último tenemos a Ana de Miguel. Ana de Miguel es una feminista española y una filósofa. Ella escribió Neoliberalismo sexual y sus últimas publicaciones se centran en la búsqueda de claves para comprender cómo se reproduce la desigualdad sexual en las sociedades formalmente igualitarias, especialmente entre los jóvenes, sobre el marco teórico de la violencia de género y sobre la prostitución como escuela de desigualdad humana. Aquí. Nicole, ¿tú empiezas o yo empiezo? ¿Yo o Sofía? Es que dijiste Nicole. No, empieza tú y luego yo lo desarrollo. ¿O quién empieza? Bueno, entonces yo voy a empezar porque creo que no nos pusimos de acuerdo. Voy a leer lo que dice ahí, luego lo voy desarrollando, también teniendo en cuenta sus aportes en el chat. Y vamos a hablar del género como una forma o herramienta de opresión del patriarcado. Desde la teoría radical se habla del género como una herramienta del patriarcado para la subyugación de las mujeres. Este nos encasilla y nos impone desde nuestro nacimiento roles de sumisión ante los varones. Las feministas radicales no nos identificamos con el género femenino, luchamos por la abolición de este. Espérate que están escribiendo muchas cosas y me pongo nerviosa. Básicamente lo que venimos hablando y todo lo que hemos dicho a raíz de esta rama del feminismo es que nosotros cuestionamos la raíz del problema, o sea, la raíz de nuestra opresión, ¿no? Entonces encontramos que el género es una forma de opresión hacia las mujeres. Si apenas nacemos o incluso antes de nacer ya tienen planeados cómo debemos vestirnos, cómo debemos vernos, qué debemos usar. Si es niña, entonces tiene que ser sí o sí rosa, tiene que ver estas cosas, tiene que ser sumisa, tienes que ser tierna, tienes que ser todo eso. Todo ese conjunto de cosas es el género. Y ese género, realmente cuando nos lo imponen a nosotras, es una forma de opresión, porque también es una forma en la que nos dicen, tú tienes que serle sumisa ante tu marido, tienes que cumplir con ciertas cosas a tu marido, ¿sí? Entonces, este género, aparte de dividirnos entre hombres y mujeres, lo que hace también es crear la división del trabajo. Entonces, las mujeres se deben quedar en su casa, lavando y planchando, haciendo un montón de trabajo no remunerado, para que el hombre pueda salir y hacer su trabajo como obrero, ¿sí? Entonces, esto es un poco de lo que desarrolla el feminismo marxista, pero básicamente es eso, y de hecho, las feministas radicales tomamos del materialismo dialéctico esto del género, o sea, porque caemos en cuenta de que la biología es una realidad material inmutable por la cual se nos oprime al nacer, y es una realidad que es innegable. Y algo que decimos las feministas decoloniales es que es una realidad que se ha presentado desde antes de la colonización. No es que los españoles hayan hecho, pues, o sea, el género como lo conocemos hoy, sí, es una respuesta a la colonización, pero antes de que
el colonizador llegara, sí había división de sexos, ¿no? Sí había una sociedad sexuada dividida en sexos y sí habían roles para las mujeres. Por ejemplo, en muchas sociedades o en muchas comunidades se practicaba esto de la mutilación femenina, ¿sí? Creyendo que las mujeres no debían sentir placer porque tenían que ser únicamente para los hombres. Entonces ahí podemos ver un ejemplo de cómo el género no colonizado se podía presentar en comunidades indígenas, ¿sí? Entonces nosotros planteamos este género como la forma en la que el patriarcado nos oprime, básicamente. Ya de cómo se vaya desarrollando y cómo en estos tiempos se ha conceptualizado el género como una decisión, más no como una imposición, es algo en lo que estamos en contra de los feministas radicales porque realmente creemos que el género femenino no nos representa para nada. Yo no me considero sumisa, yo no me considero, no sé, como, sí, todo lo que se supone que debería ser. Obviamente cumplo con muchos de los estereotipos, pues por mi socialización, ¿no? Porque ya me socializaron como una mujer en esta sociedad. Entonces, ya obviamente cumplo con muchas cosas. Pero ya al cuestionárselo, a cuestionar, por ejemplo, la heterosexualidad impuesta, a cuestionar, por ejemplo, que debo usar brasier o que debo tener muchas tetas o mucho culo para gustarle a los hombres, pues me doy cuenta que realmente todo eso me lo impusieron. Realmente eso es el género, realmente yo no debo ser de ninguna manera y mis gustos no influencian en lo que yo soy. ¿Sí? A mí me puede gustar lo que a mí se me venga en gana y eso no significará que yo cambie como tal, ¿sí? Entonces yo soy una mujer porque, y les voy a leer una parte del texto que les dije, yo soy una mujer por mis construcciones y por que nací de esta manera. Entonces, les voy a leer un poco del texto que les dije. El concepto mujer no se puede definir solo por los atributos biológicos o sociales, sino por la posición de un entramado de relaciones donde lo biológico, lo social, lo económico y lo cultural toman lugar. O sea, las mujeres obviamente no nos podemos reducir a que somos únicamente la vagina, porque no es verdad, pero tampoco nos podemos reducir a que somos solamente la construcción social, que es el género. Somos un entramado de lo biológico, lo social, lo político y lo económico, en el cual se crea el sujeto mujer y las opresiones que se hacen encima de nosotros. Entonces, ya, para terminar ese punto del género. Bueno, pues ahorita se van a hablar de algunas herramientas que utiliza el feminismo radical. Si quieren, pueden empezar por separatismo. Listo, bueno, entonces... Bueno, entonces se conoce como separatismo a la separación en grados diversos de los varones y de sus instituciones, de relaciones, roles y actividades que están tenidos por varones, dominados por varones y que actúan en beneficio de los varones. Entonces, el separatismo puede tomar muchas formas y se puede tomar en muchas formas y en diversos grados. Incluir solo a mujeres en actividades o reuniones, organizarte solo en colectivos o grupos de mujeres, negándote a participar en cualquier grupo mixto, formar grupos culturales, artísticos, sociopolíticos integrados solo por mujeres, no ver ni colaborar con medios de comunicación machistas, ser ruda con varones misóginos, no tolerar ninguna muestra de machismo ante ti y romper o evitar relaciones cercanas o íntimas con varones, no mantener relaciones sexuales con varones, sean cuan sean tus preferencias. Y el separatismo también podemos ver que nace el lesbianismo político o la soltería política. Entonces, básicamente, el separatismo plantea separarnos de los varones en todos los ámbitos de nuestras vidas y de la misma manera quitarles la posibilidad, separarnos de los varones en todos los ámbitos de la vida. Y el separatismo propiamente feminista surge en las mujeres de la izquierda revolucionaria de los años 70 y en la necesidad de reunirse para pensar y reflexionar sin la interferencia de los varones. Ok, ahora hablaremos sobre el lesbianismo político. Es una herramienta, consiste en cuestionar tu heterosexualidad impuesta. Si bien sabemos, vivimos en una sociedad heteronormativa, es decir, donde la heterosexualidad es impuesta y obligatoria. Luego de esto se elige el camino de la lesbiandad, con el fin de priorizar a las mujeres en absolutamente todos los casos y soltar estas cadenas como lo son la heterosexualidad. Desde pequeñas a nosotras nos enseñan y nos imponen esto de
gustarnos los niños y tener relaciones de cualquier tipo con niños. Por ejemplo, cuando uno tiene 10 años, oye, ¿te gusta Juan? Eso es heterosexualidad impuesta. Porque Creo que te todo, hicieron una pregunta y es, porque todo vínculo entre personas es político más que todo el vínculo entre mujeres. Y en una sociedad patriarcal donde predomina la lesbofobia, amarnos y priorizarnos a nosotras las mujeres es algo político. sí, igual, esto quiero aclarar algo, y es que como que el lesbianismo político no plantea que te tengas que volver lesbiana, porque pues igual la orientación sexual no es algo que se elija, sino es como cuestiónate si realmente toda tu vida te han gustado los hombres, porque realmente hay mujeres que se pasan toda la vida creyendo por imposiciones sociales y religiosas que tienen que amar a los hombres por obligación, porque es lo natural. Y realmente cuando se cuestionan esos gustos, dicen realmente yo amo a las mujeres de una manera, de todas las maneras, y las quiero priorizar, y realmente este amor que he sentido hacia los hombres es más una imposición que una elección, ¿sí? Entonces eso es lo que plantea el lesbianismo político, es más que todo el cuestionamiento. El separatismo, también quería aclarar algo, y es que el separatismo se aplica sobre todo en espacios políticos, de los hombres radicales y de todo sentido, las relaciones personales también se puede aplicar. Sin embargo, pues yo creo desde mi posición personal que eh, es más necesario el separatismo en espacios políticos, porque realmente los espacios políticos son donde se debate, y digamos este lugar es un espacio político, y aquí no, pues no hay hombres, y pues eso es lo que plantea el separatismo, como separarnos y analizar desde nuestra perspectiva femenina, desde lo que hemos vivido, desde que nacemos, nuestras opresiones. Sí, y me gustaría complementar un poquito lo que dije, es eso, una separatista practica la separación de manera consciente, sistemática y abogada por una separación profunda, como parte de una estrategia liberadora. O sea, la razón por la cual esta táctica es la clave para nuestra liberación es porque el sistema patriarcal sabe que el separatismo es una amenaza legítima para la supremacía masculina. Es decir, es como una bomba que cuando explote podría, o sea, nos ayudará bastante a derribar el orden patriarcal. Y además hay que tener en cuenta que el lesbianismo es un acto de rebeldía contra el patriarcado. Bueno, voy a explicar un poco de la interseccionalidad, bueno, del marco analítico de la interseccionalidad. También quiero aclarar un poco aquí, pues si hay chicas que están empezando en el feminismo y todo, que la interseccionalidad no es un feminismo, sino una herramienta de análisis que se aplica en todo el feminismo y se aplica en demás movimientos sociales, no solo en el feminismo. O sea, puede que hayan, digamos, una lucha anarquista que tenga que ser o que aplique el análisis interseccional, ¿no? Entonces, como que aclarar eso, porque es algo que a veces se confunde. Y pues lo que plantea la interseccionalidad básicamente es entender las diferentes realidades de las mujeres, sus contextos políticos, sus contextos históricos, y asimismo abarcar el feminismo con ellas, porque no es lo mismo una mujer que nace en Norteamérica, una mujer blanca de clase alta, que no es la misma presión la que recibe a una mujer negra de clase baja, nacida en Latinoamérica. Realmente es una diferencia, pero lo que tienen en común es que las siguen oprimiendo por ser mujeres. Entonces es como la opresión que tienen en común, sin embargo, tienen opresiones distintas, por lo cual esta persona está por encima de ella, pero en sí tienen en común la opresión sexista. Y ya, eso es lo que quiero explicar. Vale, entonces sigo yo explicando lo que es la soltería política. Cuando hablamos sobre relaciones desde el feminismo, siempre queremos como que recalcar lo que es el peligro del amor romántico, cómo construir relaciones amorosas más sanas, el poliamor, etcétera. Sin embargo, esto como que denota que la sociedad siempre ha estado muy innata a lo que es emparejarse. Se supone que es lo natural, lo normal y lo que está bien, ¿no? Sin embargo, desde la soltería política se critica esto,
y en diferentes textos se ha leído o en estudios que en general las necesidades o en general del por qué tenemos una pareja son por necesidades concretas y terrenales, como por ejemplo lo son la necesidad de tener una compañía, de tener descendencia, y en muchas veces un sustento material, ¿no? Y desde la soltería política se critica esto, eh, y se piensa que todas estas cosas de por qué tenemos pareja se pueden conseguir a través de muchos otros tipos de vínculos, por lo que se dice que no necesitamos una pareja, lo que necesitamos son vínculos valiosos, seguros y recíprocos. Necesitamos relaciones de cuidado y empatía, y que todas estas cosas y este tipo de relaciones se pueden conseguir en amistades, en amantes, en familiares, en compañeras, y no necesariamente con una pareja. Entonces, lo que se hace es como criticar este amor romántico y desde la soltería política, y pues lo que hace es tener una posición y pues no emparejarse amorosamente con ninguna persona, ¿no? Como una forma de crítica también a lo capital, ¿no? Porque aunque no crean lo que es tener una pareja, desde el momento que tú tienes una pareja y, por ejemplo, te vas a vivir con ella o te casas con ella, ya está siendo funcional a lo que es el sistema capitalista. Entonces, todo esto se critica desde la soltería política. Yo quería responder algo, y es algo que dijo Jenny, que es que porque nuestra interseccionalidad no cubre a las mujeres trans. Y te repito, y por lo que hemos repetido, es que porque nuestra rama se enfoca en la opresión sexista de las mujeres, por lo tanto, no son nuestro sujeto político, y pues por eso precisamente no hablamos de ellas, porque no nos corresponde, porque nosotras hablamos de la opresión sexista. En sí, entendemos a las mujeres trans como personas que son víctimas del sistema patriarcal al igual que todas, y pues que sufren algunas violencias parecidas a las de nosotras, como digamos el acoso callejero, todo eso, y siento que en algunos momentos hay cosas en las que el feminismo se puede unir con el transactivismo, pero en lo general como que tenemos muchas algo distintas, con objetivos distintos y realidades distintas, que es lo más importante, pues porque sabemos que la realidad de una mujer trans no es la misma que la realidad de las mujeres nacidas. Entonces, ya. Esa era mi explicación. Sí, yo quiero recalcar. Yo quería recalcar de lo que estaba diciendo Sofía. Me gustaría como decir o aportar que, por ejemplo, las mujeres trans, pues nosotras las mujeres vivimos lo que es la opresión, ¿no? Las mujeres trans lo que viven es en su mayoría discriminación, ¿no? Digamos, al afán de nosotras o nosotros querer que, digamos, las realidades de una persona trans encajen en las realidades, por ejemplo, de nuestro caso en las mujeres, es ignorar un poco, y es hasta transfóbico, es como ignorar un poco sus propias realidades, ¿sí me entienden? Y es como que invisibilizar un poco todo el proceso que conlleva ser una mujer o un hombre trans, y querer que simplemente encaje en que sí es mujer, sí es oprimida o no, ¿sí me entienden? No sé si me hice entender. Dana Sí, Rodríguez. o sea, creo que lo que te refieres es como que, o sea, ponerlas como igual, la realidad de las mujeres y las mujeres trans, es como ignorar, o sea, es misógino y transfóbico, porque es creer que la realidad de las mujeres, que nacemos mujeres, es la misma que la de ellas, y pues no es verdad. Exacto. Realmente vivimos Pena cosas distintas. Sofi, qué pena te Dana, interrumpo. sí, para. Dana tiene una pregunta, ya puedes hablar y tienes un minuto. Ok, qué pena. Es que ella mencionó lo de discriminación y opresión, ¿sí? Entonces tengo como esta duda, o sea, ¿qué diferencia hay entre discriminación y opresión, teniendo en cuenta que, pues, hasta donde yo tengo entendido, pues la discriminación se encarga de aislar minorías, y pues a nosotras como mujeres nos han aislado a lo largo de la historia? Entonces, mi duda, ¿no sería también discriminación? Ok, pues entonces, pues yo voy a decir algo y después tú explicas.
Pues como tal, sí es correcto, la discriminación aísla y aísla minorías, ¿no? Como por ejemplo lo que es cuando discriminamos a una persona gay, cuando discriminamos a una persona negra, ¿no? Pero nosotras como mujeres no somos ni una minoría, ni estamos como tal aisladas, porque gustaría recalcar que el sistema nos ha, entre comillas, incluido, pero en esa como que afán de supuestamente incluirnos en la sociedad, nos ha oprimido y nos sigue oprimiendo y, y es como, no sé cómo explicarte, es como esa realidad desde que naces y desde que naces mujer, niña, eres oprimida, ¿sí me entiendes? Y nosotras sí Listo. estamos incorporadas a la sociedad, sí estamos, digamos, de cierta forma aceptadas, pero seguimos siendo oprimidas. No somos como tal una minoría ahí aislada que está siendo discriminada, no. Listo, yo quería explicar la diferencia entre opresión y discriminación, creo que es muy importante que la sepamos, y actualmente, o bueno, los sistemas de opresión son 4, que son raza, sexo, clase y especie. Y en estas formas de opresión, lo voy a decir muy rápido porque siento que nos estamos alargando mucho y eso lo podemos hablar en el debate. En estas formas de opresión, lo que pasa es que el sistema de opresión necesita uno del otro, ¿no? Entonces, digamos, el burgués necesita de la clase proletaria para subsistir, ¿no? Necesita del obrero para que se sostenga el sistema. El varón necesita de la mujer para que se sostenga el sistema patriarcal. Y así funcionan, ¿sí? Entonces, el uno necesita del otro y así mismo se construye la sociedad. Se construye en los cimientos de esas opresiones, de esos sistemas de opresión. Entonces, la discriminación se hace cuando un grupo o una población no encaja dentro de los estereotipos, de las imposiciones de este sistema. Entonces, lo que hace es decir, no me sirve. Entonces, lo rechazo, lo excluyo, lo aparto, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre la discriminación y la opresión. Entonces, digamos, en la opresión, el hombre sí o sí necesita a la mujer para subsistir, y así nos quieran, o sea, digamos, no nos pueden reemplazar, por decirlo así, y siempre va a necesitar de este oprimido para subsistir. En cambio, la discriminación es simplemente el rechazo a algo que no se adapta a este sistema. Y es lo que viven normalmente las personas que somos pertenecientes a la comunidad LGTB, etc. Y creo que hay que ir avanzando un poco rápido porque ya pues hay que dejar que la invitada hable y todo. Entonces voy a saltarme algunas diapositivas. Listo, entonces ya la invitada, y pues no sé si quieres que te lea las preguntas o tú las vas respondiendo. Como tú prefieras. Bueno, entonces la primera pregunta es: ¿por qué el alquiler de vientres de una mujer no se puede catalogar como técnica de reproducción humana asistida? Voy a lo escribí para tratar de contestarlo lo más rápido posible, pero aquí va. ¿Por qué es explotación reproductiva? Acá hay dos temas que abarcar. Las mujeres convirtiéndose en un producto y cómo nuestras funciones biológicas pasan a ser adquiribles para volvernos comercializables. Y segundo, el tráfico y la venta de seres humanos. Fuera de las industrias que lucran de las mujeres infértiles, varones queriendo formar una familia y mujeres con problemas económicos, ya que estas empresas subcontratan a mujeres con necesidad económica justo de países y regiones empobrecidas. Acá hay una relación entre capitalismo y las mujeres como máquinas de hacer bebés, como mencionaron anteriormente, incubadoras, máquinas gestantes, deshumanizan el proceso del embarazo, el parto y las consecuencias que este tiene de manera física, psicológica, emocional en varios países. O sea, es ilegal, ya que no hay ética en que una mujer cargue un bebé durante 9 meses por necesidad económica y se espere que en el transcurso no forme un vínculo para que cuando éste nazca se le sea arrebatado. En varios estados es legal y se lleva a cabo de una manera en que si surgen imprevistos, complicaciones, riesgos en el embarazo, nadie ni nada te respalda. Y a través de los medios llegan mintiéndole a las mujeres con esta propaganda de cómo puedes hacer negocio de tu cuerpo, cumpliendo el capricho de maternidad o paternidad de otras personas que ni siquiera conoces, ¿no?
sin tomar en cuenta los daños psicológicos, físicos y las consecuencias legales tales como pueden llegar a ser que sean 6 adultos los que reclamen la paternidad de cada bebé nacido de un vientre de alquiler, la madre genética o biológica donante de óvulos, la madre gestante, el vientre de alquiler, la mujer que ha encargado el bebé, el padre genético, el donante de esperma y el marido o pareja de la madre gestante que tiene la presunción de paternidad y el hombre que ha encargado el bebé. Todo ello, aparte de ser fuente de que más probables conflictos jurídicos, impide que el niño conozca su origen e identidad, tal y como establecen los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora los niños y niñas como productos comerciales son adquiridos como producto para satisfacer el capricho de paternidad, maternidad de desconocidos a costa del sufrimiento humano, a costa del sufrimiento de su madre biológica. E incluso en este negocio donde el bebé es un producto, ya que se ha invertido una cantidad de dinero, se tienen expectativas respecto a su aspecto físico y estas son cosas de las que yo no tenía ni idea. Su sexo, si es blanco, su raza, etcétera. Y al estas no ser satisfechas, pueden rechazar el producto. En algunos casos, estas prácticas van de la mano en relación con la red de prostitución. Entonces, o sea, tenemos que recordar que la libre elección no existe en el neoliberalismo, donde hay un contrato y necesidad económica. No hay libre elección. O sea, eso es todo sobre el vientre de alquiler. No sé si tengan alguna pregunta. Yo quisiera decir algo, me pareció genial tu respuesta y frente a las chicas del chat y se les pido por favor a todas, no centralicemos el discurso de los feministas radicales en las personas trans, porque precisamente es de lo que no hablamos, nos enfocamos en una opresión de sexo, ¿no? Entonces, por favor, dejen de centralizar nuestro feminismo en las personas trans, ya que no podemos hablar por ellas, porque no somos trans, y no nos corresponde hablar de eso, y nuestro feminismo no se centra en eso. Así que es importante hablarlo, pero hay que dejar de centralizar el discurso en eso, y ya podemos seguir con la otra pregunta. No sé si tengan dudas frente a lo que dijo la invitada, realmente me pareció una respuesta genial. Estoy de acuerdo. Pues parece que lo del vientre de alquiler no hay preguntas. Vale. Bueno, entonces la segunda pregunta es ¿cómo la industria de la pornografía sigue impulsando la supremacía del hombre? Pues no solamente normaliza la violencia que recibimos por parte de los hombres, sino que la romantiza, la fetichiza y la promueve. O sea, es una violencia social y cultural. Yo creo que todos los hombres que conocemos consumen pornografía semanalmente o ya sea a diario. Y fuera de las prácticas sexuales, fetiches, como ellos les llaman, donde nos violentan, donde como una experiencia tan traumática para una mujer, una vivencia tan traumática para una mujer, la vuelven un fetiche, como es la violación, tenerlas amarradas, torturarlas, abuso psicológico, físico, drogarlas, que estén inconscientes. A los hombres les excita la idea de no tener nuestro consentimiento. Entonces, la idea de que nosotras no les demos el permiso, no seamos conscientes del abuso que está ocurriendo, les excita. Y el hecho de que esto se vea reflejado en el porno, lo consuman y lo normalicen y lo digan en voz alta, yo creo que es lo que más le da poder al hombre. Decir, ¿sabes qué? Sí, me gusta ver cómo maltratan a las mujeres y no me da vergüenza. Sí, consumo pornografía, una industria que viola a las mujeres, que a las que participan en esta les ha dejado secuelas psicológicas. O sea, yo creo que todos conocemos el caso de Mia Khalifa y otras actrices del porno que quedaron traumadas por todo el abuso que esto lleva y por simplemente unos meses. Entonces yo creo que lo que más le da poder al hombre, lo que le da supremacía, es el hecho de que nosotras no nos demos cuenta de lo normalizada que está la violencia que recibimos de ellos en el ámbito sexual. Como nosotras incluso decimos, ay, sí, qué rico que me ahorque, ay, sí, qué rico que me pegue. O sea, películas como 50 sombras de Grey, el hecho de que salgan películas así es simplemente indignante. Preguntas. Fuera de que... ¿Tienen alguna pregunta? Ahí en el chat preguntaron, ¿ser actriz porno está mal? No,
digo, siempre lo hemos dicho, estamos en contra de, pues del sistema, no de las mujeres. Jamás vamos a estar en contra de las mujeres y más porque nacen normalmente de una necesidad económica. Entonces, es triste que existan estos consumidores y que te veas en la necesidad de estar en un trabajo, bueno, en ese tipo de prácticas involucradas. Sí, el BDSM está mal. Es normalizar la violencia que recibimos las mujeres y romantizarla. O sea, yo creo que en qué punto se metió tanto el patriarcado como para que creamos que nos amarren, que nos peguen, que nos traten mal, que nos abren mal, es sexy, es excitante, es bueno, es romántico. También pregunta, ¿qué opinas del mito de la libre elección? No existe libre elección, yo creo que siempre mientras exista necesidad económica. Yo creo que no existe libre elección en un sistema económico capitalista. Y por Sí, o último, sea, ay, perdón. yo quería aportar algo a eso, y es que como que digamos que hay algo que ahora se llama el patriarcado del consentimiento, ¿no? Y es que yo no te informo, no, o sea, como que uno da su supuesto consentimiento bajo algo no informado y totalmente alienado. Entonces, realmente, ¿cómo puedes dar consentimiento si no eres consciente de lo que eso significa? Y es como lo que plantea el patriarcado del consentimiento. Y ya. Y acá hay otra pregunta que también parece súper interesante y dice, dentro del feminismo radical, ¿cómo se podría analizar la pornografía feminista, en donde el placer de la mujer es lo que se muestra? Yo creo que no existe la pornografía feminista. Llegué a ver publicaciones sobre esto donde otras feministas hablaban de priorizar el placer de la mujer y que sea una industria más sana, donde no hay violaciones, donde no hay explotación, pero el hecho de que nosotras seamos producto de consumo para la vista del hombre, para la satisfacción del hombre, es totalmente abolición. No, para mí no existe, según yo en el feminismo radical no existe la pornografía feminista, simplemente por el hecho de no llegar a ser producto de consumo del hombre. Yo también quiero decir en esa parte que solo el hecho de que se metan, como por decirlo así, en nuestra cama es violencia, o sea, ¿por qué tenemos que ser grabadas, publicadas y puestas al ojo de un varón? ¿Por qué? Para mí, y creo que para muchas, ese simple hecho es violencia. Sí. Qué pena interrumpir. Shalom Mosada tiene una duda, puedes hablar. Bueno, mi duda es que en el caso de una mujer lesbiana, en el caso en el que sea sumisa, ¿estaría mal o estaría apoyando esa violencia de la que ustedes están diciendo? ¿Contesto yo o alguno de ustedes? Si quieres, puedes contestar. Yo creo que es heteronormativa, yo creo que sigue siendo violencia y es como en parte la socialización femenina que recibimos de inconscientemente ser sumisas, inconscientemente buscar aprobación masculina o un rol dominante que viene siendo como el hombre, ¿sabes? Al hombre siempre se le ha dado el rol dominante y así tuvo su socialización, por lo tanto nosotras inconscientemente buscamos esa validación y como un rol que tome control sobre nosotras. Chicas, qué pena, voy a hacer decir algo chiquito y es que si van a hacer preguntas que giren en torno de lo que se está hablando y si tienen preguntas por fuera de lo que se está hablando, o sea, en otro contexto, anótenlas y las hacemos al final cuando ya se abra el debate como tal para no desviarnos, porfa. Valentina Pizarro también tiene una pregunta. Habla. Hola, yo quería preguntar si realmente si la actriz no sufre de necesidad económica y realmente solamente lo hace por distracción o por deseo, ¿sigue estando mal, digamos, en la industria de la pornografía? Yo quería decir algo del anterior que dijeron, de lo de las lesbianas,
Y creo que pues sí es como algo que tenemos muy normalizado, muy todo lo que se nos impuso. Y pues ese es como el trabajo de las feministas, ¿no? Como cuestionarnos todas esas imposiciones, más no culparnos y decirnos, uy, soy una mala persona y una violenta por hacer esto, porque realmente pues son imposiciones que se nos hicieron a nuestras cuerpos y a nosotras, entonces realmente es como algo que pues de por sí se sale de nuestras manos. Lo importante es cuestionárnoslo, más no culparnos por eso. Y frente a lo que dijiste ay, se me olvidó lo que dijiste, perdón. Ya pueden seguir con la siguiente pregunta, lo siento. Además, una pregunta que respondió Nisbeni también fue que ninguna mujer desea entrar a esta industria y si lo hace es porque en la sociedad lo pintan de rosa. Ah, pues sí. ¿Tú quieres contestar? ¿Cómo te digo, Mona? ¿O cómo quieres que te llamemos? ¿Me puedes decir, Eli? Ok, Eli, lo siento. Si quieres Sí, contestar esa pregunta. yo creo que es la falsa propaganda, es como lo pinta la sociedad. Más bien, yo creo que está muy romantizado hoy en día la prostitución. Por ejemplo, principalmente en Estados Unidos se ve lo romantizado y que está el comercializar tu cuerpo. Yo me acuerdo que en una temporada en la pandemia muchas chavas hablaban de vender fotos de sus pies y esas cosas van escalando, ¿sabes? Porque es muy fácil decir, primero te vendo fotos de mis pies, luego te vendo fotos de mis piernas, luego otra parte de mi cuerpo. Al cabo se me hace fácil y de un día para otro pasas a la trata, a la prostitución. Y yo creo que es muy fácil dejarte vender por estas ideas de que es fácil ganar dinero de tu cuerpo cuando te estás introduciendo sin verlo tal cual como es, que es introducirte a la prostitución. Y sí, Sí, sí. y creo que es... A ver. Bueno, creo que, pues retomando, es como importante otra vez decir lo de cuestionarse, informarse. Digamos que muchas veces estas chicas que hacen esto de vender fotos y eso creen que es como algo gracioso y algo fácil, y ay, miren, puedo vender mi cuerpo y tal, pero como que no son conscientes de que eso responde a un sistema y que beneficia a un sistema. O sea, digamos que el vender fotos, todo eso y el seguir sexualizando a la mujer beneficia a un sistema que explota mujeres, que rapta mujeres para violarlas, para etcétera. O sea, seguir contribuyendo a ese sistema es como, pues, seguir beneficiándolo, ¿no? Entonces, era una respuesta también a algo que dijeran de qué pasa si ella quiere o está de acuerdo con tal cosa. Pues creo que es falta de cuestionamiento y es falta de profundización y de saber realmente como por qué hago esto y por qué es tan fácil para mí vender mi cuerpo. O sea, realmente el decir las mujeres podemos vender nuestro cuerpo, es decir, también los hombres tienen derecho a comprar nuestros cuerpos, a mercantilizar nuestros cuerpos. Entonces realmente hay que cuestionarse mucho esos aspectos que creemos normales, que creemos, ay, qué chistoso va a vender mis fotos, porque realmente tienen un trasfondo político muy profundo. Otra cosita rápida antes de seguir con las preguntas, también un tema que se tiene muy normalizado y romantizado es el OnlyFans, que está muy mal. Entonces, bueno, vamos a continuar con las preguntas hacia hacia la invitada. La leo. ¿Qué estereotipos de belleza arraigados en la sociedad son realmente misóginos y perjudiciales para las mujeres desde una perspectiva radical? Yo creo que principalmente pues el estándar de belleza obviamente europeo, blanco y tan pedofílico, pero más que nada yo estoy en contra de la depilación. Yo creo que es algo por lo que pasamos absolutamente todas las mujeres, independientemente de tu cultura, tu color de piel, tu orientación sexual. Yo creo que todas las mujeres nos depilamos y esto nos acerca a lo que es el estándar de belleza pedofílico y estar constantemente buscando esta aprobación masculina de vernos más como chiquitas, niñas, de infantilizarnos y seguir buscando bajar y bajar y vernos más chiquitas y caer en estos estándares de belleza que se prestan a que hombres mayores busquen niñas, normalizarlo y principalmente que este odio que le tienen a nuestros cuerpos, ¿no? Este odio que nace de que no les gustan las mujeres, les gusta la feminidad, les gustan las niñas. Entonces yo diría más que nada que es la depilación, el estereotipo de belleza, sí, el estándar de belleza que odio, que no aguanto desde mi perspectiva radical. Y
y en base el estándar europeo blanco por todo el racismo que genera hacia las mujeres negras. Además de que los estándares de belleza ahora, en la actualidad, se basa, como dijo Eli, en la pedofilia. Las mujeres tenemos que ser tiernas, calladas, la piel suave, sin vello, como un bebé y una niña pequeña. Sí. Entonces sigue perpetuando la pedofilia. Listo, terminemos con las últimas 3 preguntas y por favor empecemos el debate porque ya son las 7:30, entonces me da cosa que nos demoremos mucho. Teniendo en cuenta las desigualdades sociales, ¿de qué forma se llevaría el discurso abolicionista de la prostitución a las mujeres de clase obrera? Vete rápido, a ver. Siempre hemos dicho que es contra el sistema y no contra ellas. Sin consumidores no hay trata, ya que si hay demanda, hay prostitución, y si hay prostitución, hay trata. Somos conscientes de que la prostitución es a causa de cómo la opresión sexista se ha manifestado de diferentes maneras, tanto económicamente como socioculturalmente, y la cosificación de la mujer como objeto sexual y producto de consumo. Por eso sugerimos el abolicionismo penalizando la oferta y la demanda de la explotación sexual, o como ellos lo llaman, trabajo sexual. Penalizar a los clientes, a estos hombres que piden el trabajo sexual, y ofrecerles un programa de ayuda a las mujeres por parte del Estado y campañas para que encuentren trabajo, puedan estudiar, tengan más oportunidades. No creo en regularlo, yo creo que la abolición es la solución, no creo que esto deba regularse y pues obviamente irían disminuyendo las redes de trata, los feminicidios, el abandono infantil, el abuso de drogas, los abortos y la violencia hacia las mujeres, ya que el consentimiento no se compra, es una violación pagada, como ya sabemos. Yo creo que... ¿Sí? Fernanda Benítez tiene una duda, puedes hablar. Ay, muchas gracias. Tengo una duda al respecto sobre lo mismo de la prostitución, y es que si sabemos que estas mujeres que se llegan a ser prostitutas o actrices porno normalmente lo hacen por una necesidad económica muy fuerte y de repente abolimos esa posibilidad que ellas tienen de conseguir dinero, pues ¿qué harían ellas después cuando nosotras pues les quitemos esa oportunidad de conseguir dinero? ¿No suena un poco privilegiado? ¿Puedo contestar? Ok. Claro. Pues una relación entre la mujer como producto de consumo y el capitalismo. Para que se pueda caer un sistema, se tiene que caer otro sistema. Entonces, yo creo mucho en que para que las mujeres no se vean en la situación de, híjole, si nos quitan la prostitución, ¿cómo vamos a hacer dinero? Ya que sí, estoy hablando desde el privilegio, es que el Estado les ofrezca una manera de ayudarlas, de darles estabilidad económica y que no se ven en la situación de llegar a estos casos. En todo caso, lo que sugiere el abolicionismo, ¿sabes? De la prostitución y este tipo de industrias que nos explotan sexualmente, es nunca irse contra la mujer. Siempre penalizamos al hombre que lo consume. Y pues cambiar, o sea, para que esto se pueda llegar a lograr, tenemos que derrumbar muchos sistemas. Listo. La siguiente pregunta, ¿cómo podemos pasar del amor romántico al lesbianismo político? ¿Y es posible tener una transición siendo heterosexual? Uy, yo no creo que se pueda siendo heterosexual, y yo creo que aquí es donde entra el lesbofeminismo y el lesbianismo político, y sugerimos una deconstrucción constante y cuestionarte tu heterosexualidad obligatoria, tu heterosexualidad impuesta. Y yo creo que en un mismo análisis de lo que es el amor romántico y un psicoanálisis, yo creo que se derrumba la idea del hombre. Yo creo que se derrumba la heterosexualidad porque, híjole, y es que esto lo han dicho muchas autoras feministas, que nosotras es como un efecto psicológico, pero no somos como conscientes de la opresión que recibimos por parte de los hombres. Una vez que somos conscientes de cómo nos oprimen, de cómo nos tratan, hay un
rechazo a esta idea del amor romántico y cómo nos relacionamos con los hombres. Cuando eres feminista y estás tan deconstruida, llega un punto en el que sales con los hombres y empiezas a ver la misoginia en todas partes y tú misma te planteas, ¿de verdad me gustan los hombres o me gustaba esta idea del amor romántico, de este príncipe azul como nos lo pintan las películas, de este hombre que me llegara a salvar, de este hombre que dominante, que hacía todo por mí? Lo que viene siendo el amor romántico, donde tú te pones en una posición de sumisión. Y yo creo que una vez que analizas el amor romántico y lo identificas, no te sientes cómoda con esta violencia siendo ejercida sobre ti. Entonces tú misma te planteas, híjole, de verdad me gustan los hombres porque me están violentando. Me puedo enamorar de alguien que me violenta, me puedo enamorar de alguien que me oprime, y ahí es donde entra el estarte constantemente cuestionando el lesbianismo político, el lesbofeminismo, y descubrir el amor y que las mujeres solamente nos podemos salvar. Yo creo mucho en que solamente las mujeres podemos salvar a las mujeres, y es posible, pero no siendo heterosexual. Valentina ¿tienes Pizarro. una pregunta? Lo siento. No te preocupes. Valentina Pizarro tiene una duda, puedes hablar. Mira, es que yo le quería preguntar a la invitada cómo podría explicar ella los fetiches o el ámbito sexual, cómo se explica desde el feminismo radical o cómo se visualiza, por así decirlo. Pues como violencia que hemos normalizado y que hemos romantizado, como estas prácticas sexuales de bondage, BDSM, la verdad no me sé muy bien los nombres, pero yo creo que todas ubicamos por películas famosísimas como 50 sombras de Grey, otra que llegó a salir en Netflix donde secuestraba a una chava y lo normalizaban y era como, ¿qué onda? ¿Por qué las chavas están gritando? ¿Por qué se están emocionando de un hombre secuestrando a una mujer y llamándolo romance? Está en la categoría de romance. Entonces yo creo que esto se refiere con fetiches y la violencia que hemos ejercido en el ámbito sexual, que nos violentan, y se ha metido tanto en nuestra cabeza el patriarcado que hemos normalizado este tipo de cosas, este tipo de violencias, este tipo de daños psicológicos y físicos como algo sexy, como excitante. O sea, en los ojos del feminismo radical, esto es violencia que han aprendido del porno. Todo esto lo aprenden de la pornografía, hombres violentos van y lo normalizan, hablan de esto de sus amigos y llegan con su pareja y quieren ejercer esta violencia. Ok, Nisbeni tiene una pregunta, así que puedes hablar. Pues yo quiero preguntar, porque pues yo hace un tiempo me contaba Radfem, ¿no? Pero en este momento tengo novio y por mí, ¿no? Por lo que he estudiado y eso, me parece algo hipócrita seguirme denominando a Radfem cuando estoy en una relación con un varón, con un opresor. Entonces quería preguntar como que ustedes qué opinan como de eso. O sea, ¿se puede ser Radfem teniendo un novio o así? Porque pues yo siento que en mi perspectiva sería como algo hipócrita, pero pues no sé, quiero escucharlas. Yo creo que no. Y es aquí donde entra la cuestión del separatismo, de qué tanto podemos aplicar el separatismo y tu misma deconstrucción. Ninguna feminista, es cero sonoro que una feminista te señale, si haces esto no eres tal, si haces esto no eres feminista. Aquí no aplicamos el feministómetro. Yo creo que no es mi lugar para decirte si está bien o está mal. Pero recordemos que no se puede aplicar el separatismo al 100%. Vivimos en una sociedad patriarcal. Y el hecho de que tengas novio y seas consciente de estas cosas, yo creo que es suficiente como para que tú decidas si es bueno, es lo mejor para ti, porque pues hay que priorizarnos, nuestra salud mental y no, o sea, tenemos emociones, nos crecimos en una sociedad patriarcal, entonces esperar no o sea, no relacionarnos con hombres es complicado, pues. Yo también quiero responder algo ahí.
Pues quería decir que si tienes novio, pues no puedes ser feminista radical, pues porque va en contra de lo que es su teoría, de lo que son sus herramientas y de lo que, como el separatismo y etcétera. Sin embargo, en tu posición sí puedes como que simpatizar, estar de acuerdo, conocer la rama eh, e incluso implementar muchas cosas de ella en tu vida, ¿no? Pero pues no puedes como que salir y decir, ah, sí, soy feminista radical al 100% y tengo novio. Pues a mi parecer sí sería hipócrita. Yo quiero decir algo frente a eso, es porque es algo que me cuestiona muchísimo, ¿no? Y siento que, pues lo que decía Eli, y es que realmente pues es muy difícil aplicar un separatismo pues en todo, porque pues estamos rodeados de hombres, es la mitad de la población, nos socializaron para estar en un constante, pues, no sé, relacionamiento, por decirlo así. Y pues yo digo que eso más que todo en tu cuestionamiento, en lo que creas, pues tomando en cuenta la teoría, pues sería un poco incoherente, por decirlo así, pero pues yo no puedo llegar a decirle, no, tú no entras aquí porque no, porque simplemente, sí, no, él tienes novio, entonces no vas a entrar acá. Pues no se puede hacer porque realmente hay mujeres que no entienden el feminismo radical y apenas entran se consideran feministas radicales y luego van aprendiendo un poco más de y luego retroceden un poco, como dices tú. Por ejemplo, yo cuando entré al feminismo radical realmente me consideré feminista radical con un tiempo, pero luego dije, no, realmente yo soy simpatizante porque yo pues, realmente me faltan muchas cosas por cuestionar, me faltan, o sea, hay cosas que realmente uno puede cuestionar más, digamos, lo de la heterosexualidad impuesta, todo eso, y llevo un proceso en el cual no me puedo declarar totalmente feminista radical. De hecho, tengo una pareja que es un hombre, entonces realmente, pues no digo que eso esté mal en sí, pues porque es mi relación personal, y como que practico más el separatismo en lo que se refiere a actos políticos, porque creo que es como la verdadera apuesta política, ¿no? Entonces, separar los hombres de las mujeres en lo político y hablar nosotras de nuestros problemas. Pero pues sí, no he aplicado totalmente ese separatismo en las relaciones personales y creo que por eso es que me considero simpatizante. Y ya. Y creo que alguien había dicho que quería complementar lo de el BSM, no me acuerdo cómo se dice, perdón. Mientras tanto, yo quería decir, acá en el chat pues están diciendo que porque es hipócrita, solo es su sexualidad y que pues tener novio no debería ser un impedimento. Y pues yo quiero aclarar que el feminismo radical y toda su teoría ha sido algo que le ha costado mucho trabajo a muchas feministas, ¿no? Y como teóricamente el feminismo radical es separatista, ¿no? Y obviamente tener novio no te impide nada, ni obviamente es heterofobia, como están diciendo, sino que es un trabajo que muchas feministas han hecho y así es la rama y así es su teoría, y tú no puedes simplemente llegar a decir, ay, no, yo estoy aquí porque es que tener novio no me lo impide. O sea, es, o sea, sí es hipócrita porque su teoría es separatista y entonces sí lo es, pero pues nadie está Es como, diciendo que no pueda simpatizar con la rama y además hay otras muchísimas ramas en las que puedes denominarte de esa rama teniendo novio, entonces sí, es como también tener en cuenta el proceso que llevan otras mujeres que realmente se han hecho ese proceso de cuestionar y llevar a cabo el lesbianismo político. Entonces, pues yo realmente es lo que pienso, ¿no? Entonces, esta persona que realmente sí lleva a cabo el lesbianismo político y yo que realmente me faltan muchas cosas por deconstruir aún, porque tendría que a fuerza declararme feminista radical, o sea, realmente es solo un título y nosotros podemos creer en la teoría, seguir la teoría y aplicar el separatismo, digamos, en espacios políticos y en relaciones no, pero pues obviamente si entendemos como las feministas radicales como personas que aplican el separatismo en sus vidas en general, pues realmente te podrías considerar simpatizante y no creo que haya un problema y no creo que pues como que se debe imponer, no, yo tengo que ser feminista radical porque sí y porque aunque tenga novio y tal, pues no es eso, tampoco es que te prohibamos entrar, sino que es más bien como que se cuestione esa parte y que entiendas que hay mujeres que llevan un proceso distinto y digámoslo avanzado frente a este tema. Y ya, pues no habló la chica que iba a hablar del esposo este, entonces,
voy a hacer la última pregunta. Y pues de por sí quiero decir que la pregunta está mal formulada, no la hice yo, pero realmente creo que está mal formulada porque pues el feminismo radical incluye a los hombres trans, ya que al nacer fueron socializados como mujeres, pero la voy a hacer de todas maneras a ver qué responde Eli, y es: ¿el feminismo radical puede ser trans incluyente? En primer lugar, yo creo que tú te pondrías como a hablarles bastante. Yo creo que se pondrían a hablar, se podrían conectar. Sí, es que yo hablo tan mal. Sí, exacto. Es que tú tienes ese poder. Pero Ay, bueno, sí, pues el feminismo radical sí incluye a los hombres trans porque, pues, como sujeto político tenemos la opresión sexista, pero no, el feminismo radical es una crítica al género y propone la abolición de este, ya que no hay equidad, igualdad en un sistema que está diseñado para ser una jerarquía. El género es una jerarquía, o sea, independientemente de lo que busquemos, el género femenino siempre va a estar por debajo del género masculino. Entonces, proponemos la abolición de este, y ya que la relación entre sexo y género existente le da supremacía al hombre. Entonces, no, el feminismo radical no es transincluyente porque el feminismo radical está en contra del género. Valentina Pizarro tiene una duda, puedes hablar. Quisiera preguntar si existen los aliados y si es así, se pueden incluir. Aliados me refiero a los hombres. No. Los aliados como tal en su palabra y como lo que nos quieren hacer ver no existe. No hay un hombre que esté totalmente exento de los privilegios que le ha otorgado el sistema patriarcal. Por lo tanto, los hombres aliados no existen. También quisiera decir... No, habla, tranquilo. Quisiera preguntar, ¿está mal, digamos, si un hombre se considera aliado, hacer mansplaining? No sé si lo conozcan, que es básicamente como el excluir a una mujer o hacerle o sea, como hacerla una minoría por creer que él sabe más. ¿Me doy a entender? No entiendo tu pregunta, pero voy a intentar contestar la anterior, y es que igual esa idea de los aliados es un poco extraña porque nos plantean entonces que los hombres que van en contra del sistema patriarcal pues son buenos y aliados de un movimiento. No, realmente pues cuestionarse eso y ser una persona lógica, decir yo no tengo que pegarle a mi mujer no tiene que ser sumisa y todo esto, realmente no es ser un aliado y un salvador de las mujeres, sino realmente es ser una persona con sentido común que sabe que no puede estar por encima de una mujer y que no necesariamente eso significaría que entra dentro del feminismo, que es aliado del feminismo, simplemente es un hombre que realmente se cuestiona pues, su posición dentro del sistema. Sin embargo, obviamente sigue teniendo sus privilegios y demás. Yo quiero decir una cosa, Laura Valentina dijo, creo que un hombre debería de hablar y explicar las nuevas masculinidades. Bueno, básicamente nosotras tenemos una charla con ese título, Nuevas Masculinidades, y al final, o sea, si ves la charla completa, al final se llega a la conclusión de que no existen las nuevas masculinidades, toca abolir la masculinidad. Y Libertad quería decir algo. Hola, gracias. Pues iba a responder a dos. O sea, es que he visto que todavía se sigue hablando un poquitico. Perdón, es que no he podido estar 100% en el conversatorio, pero he visto que todavía se siguen haciendo por el chat pues estas cosas de por qué las mujeres trans no, por qué esto no, por qué tal. Y pues creo que ya lo dejaron claro antes, y es que esta concepción que las mujeres principalmente en el feminismo radical, tenemos sobre el género es algo malo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer? Pues intentamos abolir el género. ¿Y qué es el género? Pues son todas las concepciones sociales, las cuales nos han impuesto y nos imponen desde que somos pequeños, ¿sí? Entonces, claramente, pues obviamente no vamos a aceptar, ¿sí? A personas que... pues claramente creen y siguen estas concepciones de género porque creen que esta es como la forma de abolirlo, diversificarlo, no es lo que nosotras pensamos, ¿sí? Entonces, digamos, yo no siento que esto sea ni ser transfóbico ni nada, pues porque realmente es una forma también de percibir el género, ¿sí? Y puede hasta, o sea, si vemos que entonces esto es transfóbico de nosotras, pues también sería misógino por parte de ellos o ellas, el hecho de coger el género como una cosa que se puede utilizar y vestir y desvestir,
¿sí? Entonces siento que es importante entender eso, no les vemos dentro del feminismo radical ni dentro de algunos otros pensamientos de feministas que van en otras ramas porque no estamos de acuerdo con la concepción del género y lo que queremos es abolirlo, ¿sí? Yo realmente tampoco voy a respetar los pronombres porque entiendo que su forma de concebir esto es que transitan desde el género femenino al masculino o van, o sí, como, o transitan al género femenino o masculino. ¿Sí? Porque pues les gustan esas concepciones e imposiciones sociales y se quedan ahí, listo, allá ellos y ellas, pero eso no es lo que nosotros hacemos y no me parece que eso sea transfóbico, ¿sí? Porque aquí nadie los está, yo digamos, por ejemplo, no les respeto sus pronombres ni nada, pero pues también tienen que saber que tienen que respetar que nosotras no somos mujeres cis, ¿sí? Y que también tienen que respetar la posición en la que nosotras estamos y no lanzar discursos de odio hacia nosotras. Lo segundo que iba a decir es refiriéndome un poquitico sobre las nuevas masculinidades. Como lo dijeron ya mis compañeras anteriormente, esto de la nueva masculinidad pues es algo un poquitico absurdo, ¿sí? Pues porque la masculinidad ya tienes pues un concepto, ¿sí? Y lo que también se pretende es abolir este ideal de la masculinidad, porque el hecho de transformarlo pues nunca va a llegar a ser nada porque la masculinidad siempre va a tener esta característica de superioridad, ¿sí? Entonces, que mi papá, ahí yo me meto un poquitico a mi papá y a su concepción sobre lo que tiene sobre esto, y es que realmente no existen los aliados, sino que existen hombres detractores del patriarcado. Si quieren también saber un poquitico más sobre esto, porque no lo entienden muy bien, pueden ir a la charla que tuvimos sobre nuevas masculinidades en Sobre Ser, en el canal de YouTube, ¿sí? En el que realmente se habla mucho sobre cómo esas nuevas masculinidades pues no son, o los aliados, ¿sí? No son la solución, ni el futuro, ni el punto a seguir, sino que hay que hacer otras cosas y otros pasos, y pues eso ya va mucho más hacia lo que hacen o no los manes. Es algo que les corresponde a ellos, y no creo que debamos meternos en este discurso, porque pues siento que ya tenemos demasiado nosotras en el feminismo como para hacer, ¿no? Y muchas problemáticas y de todo. Entonces ya era como para cerrar ese discurso y esa cosa de por qué no aceptamos a las mujeres trans, si ya nos han explicado muchas veces que el género pues no va con nosotras. Y ya. Valentina Pizarro, no, perdón, Vanessa Moreno tiene una duda, puedes hablar. Voy a Hola decir chicas, algo buenas cortico noches. espérate un momentico. Ya terminamos con las preguntas hacia la invitada, y si quieres participar, Eli, cuando quieras nos dices y pues replicar y todo. Y pues que nos vemos hasta las 8 para tener este espacio de debate, porque realmente se nos alargó bastante la charla. Y ya, qué pena. Buenas noches, chicas. Una preguntita. Quisiera saber ustedes qué opinan sobre, pues ya que estamos hablando de los hombres en general, digamos acá, pues en Bogotá exactamente, cuando hay marchas feministas o algo parecido, pues salen muchos hombres como apoyando, por decirlo así, con carteles, diciendo que pues las feministas pues tienen todo el derecho de hacer lo que hacen y pues todo. ¿Ustedes qué opinan de ese tipo de hombres? O sea, que salgan, que apoyen, que lleven sus carteles, que muchas veces lo que hacen es llevar comidas o agua y se las entregan a ustedes. ¿Qué opinan sobre eso? No sé si alguien quiere contestar. No podemos levantar la mano porque no tenemos Google pagado, somos pobres, entonces Pues no yo sé quiero por qué. decir, ok, yo quiero decir o sea, los hombres no deberían ir a estas marchas, son espacios separatistas y hay muchas mujeres que estoy segura no nos sentiríamos cómodas en la presencia pues de hombres en nuestros espacios, ¿sí me entienden? Es como cuestión de respetar espacios. Quizás hay momentos en los que los hombres pueden estar presentes, como por ejemplo la charla de masculinidades que tuvimos aquí en Sorecer. Es un espacio que decidimos darle también a ellos, ¿no? Pero una marcha feminista, siendo separatista, muchas no nos sentiríamos cómodas, y más porque no sabemos si uno de los hombres que vaya puede ser el agresor de la otra y no se va a sentir cómoda. Pues así lleven comida, pues a mí no me da hambre en las marchas.
Y yo quiero recalcar algo, es que la mayoría de hombres son agresores y todos los hombres son machistas y las marchas feministas y el feminismo como tal es un espacio para nosotras y el hecho de que ellos se vean en la libertad de ir a una marcha feminista simplemente como que muestra todavía las ideas machistas que ellos tienen y se quieren es apropiar de la marcha cuando varias veces se ha recalcado que es un espacio de mujeres. Exacto, solo les gusta el protagonismo. Además de que si llega un hombre a la marcha feminista, deja de ser algo seguro para las mujeres, porque cualquier hombre puede ser un abusador. Y también quiero responder una pregunta, porque he visto en el chat que dicen mucho el término cis y porque está mal y mujer cis. Primero, no existen las mujeres cis, porque nosotras, bueno, primero cis es un término que se utiliza para las personas que están cómodas con el género que se nos impuso. Las mujeres no estamos cómodas con ese género y con la feminidad, porque como ya dije antes, ser sumisas, calladas, no nos puede incomodar nada, sentarnos de tal manera, las faldas, los vestidos, nosotras no estamos cómodas con lo que nos impusieron. Por lo tanto, ¿por qué las mujeres estaríamos cómodas con una fuente de opresión muy grande hacia nosotras? Entonces no existen las mujeres cis. Y esa pregunta venía acompañada con el tema del lenguaje inclusivo, que o sea, me acordé que le dije a Jenny que la íbamos a responder al final. Básicamente, las feministas radicales no estamos de acuerdo con el lenguaje inclusivo porque no es inclusivo, o sea, no tiene nada inclusivo el hecho de ponerle una E, solo visibiliza a la comunidad no binaria, entonces es un lenguaje neutro más no inclusivo. Y sigue contribuyendo al borrado de mujeres. Lo que no se menciona no existe. Y exacto, el borrado de mujeres y por eso siempre, o sea, muchas feministas buscan la feminización del lenguaje. Y con la X, básicamente la X es un poco capacitista por el hecho de que la X, ¿cómo se lee? No, o sea, eso no se puede leer y puede llegar a Perdón, de hecho, yo quería explicar de que cuando en la práctica la X se lee como una O, entonces sigue siendo lo mismo, porque es como se sigue mencionando solo la O, pues sí, respuesta a la lengua inclusiva, realmente nosotras consideramos que se nos tiene que mencionar con la A, pues porque históricamente no se ha mencionado a las mujeres, históricamente pues no hemos existido los hombres, siempre ha hablado de los hombres, de todos, de tal, realmente no se menciona a las mujeres, entonces nosotras optamos por un lenguaje que diga todos y todas, y nosotros y nosotras, etc. Y sí, como decían, la X es capacitista también para los niños, que, o sea, bueno, no, capacitista para los niños no, pero puede generar dificultad hacia los niños, o sea, como los niños van a leer una X. Y otra vez, cuando, o sea, de verdad, yo no entiendo cómo se lee, yo cada vez que veo una X solo digo como chicos, así, o sea, eso no se lee y sigue otra vez invisibilizando a las mujeres. Con lo que dijo Paula, el todes solo visibiliza a la comunidad no binaria, como el todos es para referirse a los hombres, el todes para las personas no binarias. Nosotras somos todas con A. No sé qué opine la invitada, quiero decir algo porque siento que la voy callada y es la invitada. No te preocupes, gracias. Pues exacto, eso mismo. Se me hace muy curioso cómo prefirieron, digo, como que faltarle a la gramática y incluir una E antes que hablar en genérico femenino y incluirnos a todas nosotras en el nombre de lo inclusivo. Y es bastante curioso cómo para ser inclusivo siempre como que buscan cómo perjudicar a la mujer e inconscientemente nos oprimen o conscientemente. Y siempre buscan cómo incluirse los hombres en estos temas en el nombre de la inclusión, para ser inclusivos, pero nunca incluyen a las mujeres. No estamos hablando de esto, pero se me hace muy, muy curioso, por ejemplo, en la comunidad LGBT, lo invisibilizadas que están las mujeres. Y con esto el lenguaje inclusivo y cómo surgió todo esto. O sea, se me hace muy curioso que lo defiendan. Ok, chicas, perdón, interrumpo, pero María Marulanda, creo que es así, tiene también una duda. Respecto al
Sí, al lenguaje inclusivo. Sé que de pronto yo no me identifico con ninguna rama del feminismo por ahora, porque es como algo nuevo para mí, pero respecto al lenguaje inclusivo, a pesar de que aquí no apoyen las identidades, o no las identidades, sino el término no binario, por ejemplo, aún así se pueden respetar estos pronombres, ¿cierto? ¿O cómo funciona en este caso? Claro, pues yo creo que eso va más como al respeto mutuo cuando conoces a una persona, esta persona te dice como, no, es que yo, a mí me gusta que me digan ella, entonces pues realmente por respeto se hace, pero realmente dentro de nuestra teoría no lo contemplamos como algo inclusivo, no estamos de acuerdo, pero sin embargo, pues se hace precisamente por eso, por respeto a la otra persona que está ahí, realmente creo que es algo que pues se puede respetar y es algo que ellos creen y que se puede cuestionar obviamente en otros espacios, pero digamos estamos en una fiesta y no va a respetar tu pronombre y creo un debate alrededor de eso, pues no creo que sea el momento y es mejor como respetar porque pues es como así decidió llamarse y así es como se ve a través de esta socialización y a través de este sistema patriarcal que le dijo como si no te identificas con esto ni esto, entonces eres no binario y tienes que llamarte él. Entonces, por eso toma esos pronombres. Y realmente cuestionar eso en situaciones de las relaciones normales es muy complejo. Y pues nos limitamos solamente como a decir, ok, sí, te vamos a llamar de tal manera. No sé qué piensan las otras chicas. Totalmente de acuerdo. También hay que resaltar que para abolir el género, la solución no es crear más géneros. Alex Rubio y quiere decir una cosa y con respecto a los neopronombres, varias veces he leído que la comunidad no binaria los rechaza porque les parece una burla. Espera, que es que hay más chicas que también habían pedido la palabra antes y creo que Melanie quería hablar. No, pero era otro tema. Cuando hablábamos de los aliados ya respondieron, entonces Yo gracias. también, pues, también lo de los aliados, pero pues quiero como que complementar como algo en eso lo que pues se dijo. Entonces, pues, hay otra chica que habló antes de que yo para pues darle la palabra. Sí, era Laura Salazar. Hola, tengo una duda. ¿Ustedes qué opinan respecto a que en muchos sectores de la sociedad se le ha otorgado el uso del lenguaje inclusivo, perdón, a las feministas? Que obviamente no es tan así, sino más bien de la comunidad LGBT. Yo creo que eso viene mucho con la ridiculización del feminismo, o sea, no es porque el lenguaje sea ridículo, quiera aclarar, sino que creen que el feminismo y el LGTB son lo mismo. Porque en algunas ramas, digamos lo liberal, se habla de que son lo mismo, de que es una lucha que está súper junta y súper cogida a la mano, cuando realmente tenemos puntos y políticas totalmente distintas. Entonces, como creo que es desinformación y como ridiculizar tanto a la comunidad LGTB y a la comunidad feminista, porque dicen que son lo mismo, entonces que las feministas que dicen todo eso. Sí, entonces es como viene de esa desinformación y de creer que realmente somos lo mismo, el mismo movimiento político. Además, pónganse a empezar, es como llamarnos todos a las feministas. Es igual que todo eso. Sí, muy cierto. Chicas, creo que Eli quiere hablar. ¿Puedes hablar, Eli? De hecho, he visto yo creo que todas hemos visto como varias activistas o creadoras de contenido de feminismo se asocian, se alían con la LGBT y por alguna extraña razón usan estos nombres tipo hombres sin H, FIFAs y estos tipos como apodos que les ponen a los hombres como para ridiculizarlos, pero lo único que hace esto es separar a los hombres en sus términos buenos de los malos, es afirmar que hay hombres diferentes, cuando todos los hombres son machistas, todos son misóginos. Entonces lo único que hace esto es separarlos por los LGBT y los malos, los gays y los malos, los FIFAs y los malos. Y he visto que tienen esta necesidad de hacer esta comparación, no sé, como que este punto resaltarlo de que ve, hay hombres buenos como para no recibir tanto odio, la verdad no sé.
Bueno, chicas, como dijimos que se acababa el espacio, se acababa a las 8 porque ya llevamos 2 horas, entonces Alex Rubio dijo que, o sea, sí creo que fuiste tú, pero creo que ella ya habló, entonces no sé si hay alguna Yo no mini he aporte. hablado. Dime. Yo no he hablado. Entonces habla, para cerrar ya, para concluir, Ok, perdón. como para cerrar, o sea, no es como una duda ni es como para expandir el tema o para expandir pues lo que yo pienso. Y lo que yo pienso es que los hombres no pueden hacer aliados, perdón que vuelva a este tema, porque también a lo largo de la historia también se burlaron mucho de las mujeres y de las protestas que hacíamos nosotros las mujeres. Nos ridicularizaban. em, Ponían pancartas burlándose de nuestro físico, o sea, aparte de todos los abusos que nosotros a lo largo de la historia hemos sufrido por parte de los hombres, también hemos sufrido las humillaciones y las ridiculizaciones en público por parte de ellos y las burlas a nuestro movimiento mediante todos estos años que se han pasado y que sean aliados que se identifiquen como aliados para el feminismo. Me parece como, no sé, es muy doble moralista de parte de ellos. Listo, tú puedes, o sea, como que siempre que hay una persona que dice, ay, es que yo quiero apoyar el feminismo, hombre, ¿no? Yo les digo, ok, listo, eh, tú puedes apoyarlo, pero ya, hasta ya. O sea, nada de decir que eres aliado ni nada, porque tú no estás sufriendo lo que sufrieron las mujeres. De paso, como que si tú intentas como que, no sé, siento que cuando intentan como ser muy en su papel de aliado, 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 no sé, siento esa vibra de que quieren como que esa aprobación femenina, porque hay muchos, me he topado con muchos, de verdad, muchos hombres que se identifican como aliados solamente para caerle a una mujer, para quedar bien con las mujeres o para seguir con la parla de las mujeres. Entonces, como que en ese término, no, eso era lo que quería expandir. Listo, yo quería decir algo y es que realmente creo que estos temas dan para hablar muchísimo, muchísimo, pero que nos dejen sus preguntas y para de pronto hacer TikToks resolviendo las preguntas y tal. Y en una próxima ocasión, si quieren, podemos hacer como otro espacio así para debatir frente a estos temas. Díganme en el chat si quieren, si no quieren. Y las que puedan y las que quieran el texto de el feminismo en la era del neoliberalismo hegemónico, me pueden dejar sus correos para enviárselo. Y creo que hay una chica que tiene una pregunta, pero pues ya son las 8, entonces no sé. Chicas, Liber quiere dar como una conclusión. Sí, les iba a decir que recuerden que pues ahorita, o sea, lo más probable es que pronto saquemos un grupo de estudio, entonces pues también van a haber sesiones obviamente enfocadas al feminismo radical, entonces para que estén muy pendientes, para que nos vamos a encontrar en espacios así, pero ya como con un texto un poquitico más sobre este tema y pues yo creo que podríamos extendernos muchísimo más y con más bases teóricas. Entonces, sí, chicas, ya hemos acabado, pues el conversatorio se alargó bastante, pero pues estuvo bastante pedagógico. Nosotras teníamos un poco de nervios sobre cómo, o sea, cómo iba a fluir esto por el tema de que ahorita el feminismo radical es como tan controversial, cosa que no debería ser así, y como tan mal interpretado, pero igualmente ay, fue un espacio muy, muy lindo y, o sea, yo creo que todas aprendimos bastantes cosas. Gracias por haber venido, chicos. Bueno, pues asistido porque no vinieron a ninguna parte. Yo también quería agradecerles porque me parece súper lindo rescatar como estos espacios y estas reuniones de las mujeres. Creo que es lo más importante y lo que más ha planteado el feminismo radical es unirnos y hablar desde nuestras problemáticas y desde nuestras vivencias y creo que eso pues es lo que estamos haciendo hoy y espero que en serio les haya gustado. Realmente sí, lo que dijo Paula, es verdad, estamos nerviosas porque apenas tuvimos el TikTok de invitación, como que empezaron a decir TERF y no sé qué, entonces nosotras como todo va a ser un caos, pero realmente salió muy bien y pues creo que todo se dio del respeto y pudimos aclarar la mayoría de dudas. Entonces, gracias por estar acá y por escucharnos y por hablar con nosotros. Recuerden siempre priorizar mujeres, chicas, priorizarnos a nosotras, respetar nuestros espacios
y no prioricemos varones ni los dejemos entrar a nuestros espacios. Las amo. Yo quisiera hacer una pregunta. De pronto, si la invitada me podría facilitar el texto que ella empezó explicando sobre lo que leyó en la primera pregunta, es que me gustó mucho y quisiera ver si me lo podría compartir a mí y a las demás niñas. Claro, en mi Instagram estoy como Monaliciars o Monaliciars, con doble S, entonces ahí me pueden encontrar, me mandan mensaje y se los mando todas. Muchas gracias por haberme invitado, de veras, muchas gracias a Sorecer. Amé esto, gracias, estoy fascinada. Siento que fue... Gracias a ti, gracias. Lo siento, chicas, era para decirles que están escribiendo por el chat que quieren las redes de la invitada, entonces no sé si pueden ponerlas en el Instagram de Sorecer para que las sigan. Las subimos con el resumen, ponemos tus redes. Y gracias por Gracias, asistir, de verdad. Lili, por aceptar esta invitación. Estamos muy felices con tu presencia acá mismo. Y yo personalmente estoy muy feliz porque creo que todo se dio desde el respeto y la verdad sí estábamos muy nerviosas, pero todo salió muy bien. Sí, creo que a pesar de que no todo el mundo se siente identificado con la rama, yo apenas estoy como entrando al feminismo teóricamente y a través de estos conversatorios, entiendo la estigmatización que hay hacia las RADFEMS, y esto fue como un espacio académico en donde pude aprender muchas cosas y como quitarme de la cabeza cosas que tenían en redes que pues hablan mucho de eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo quisiera decir que pues la verdad me gustó mucho el espacio también porque pues yo soy nueva en este tema del feminismo y empecé a construirme desde el año pasado y me he dado cuenta de muchísimas cosas, sobre todo de cómo detectar la misoginia interiorizada y el machismo interiorizado. También pues no me considero de ninguna rama en específico, pues porque creo que eso genera diferencias y también puede generar rivalidades entre las mujeres, entonces sí. Bueno, me tengo que retirar, pero muchísimas gracias a todas por haberme invitado y por irme y por permitirme esta experiencia con todas ustedes. Adiós, les mando un abrazo, gracias. Vale, chao. Muchísimas gracias por estar. No. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Adiós, chicas. Gracias por asistir. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Conversatorio. Luego. Muchas gracias por todo. Chao. Vale. Gracias a ustedes. Recuerden volver el próximo sábado. Ah. Chao, las amo. Te quiero.